Hay una conversación que ocurre todos los días en los cuarteles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que nunca sale en ningún comunicado oficial, en ninguna conferencia de prensa, en ningún informe de gobierno. Porque reconocerla públicamente implicaría admitir algo que ninguna administración ha estado dispuesta a admitir desde que existe la ciudad. Que hay zonas dentro de la capital del país donde el Estado mexicano no opera con la misma autoridad con la que opera en el resto de la ciudad, donde entrar de uniforme sin coordinación previa no es una decisión táctica sino una decisión que puede tener consecuencias que ningún comandante quiere explicar después. Y donde las reglas que gobiernan la vida cotidiana de la gente que ahí vive no están escritas en ningún reglamento pero se cumplen con una consistencia que muchos reglamentos oficiales no pueden igualar. Hoy vamos a hablar de 7 de esas zonas, con respeto por la gente que las habita, con información real, y con el único objetivo de entender mejor la ciudad más compleja del país. Zona 7. Tepito, el Barrio Bravo. Tepito es probablemente el barrio más famoso de México y al mismo tiempo el más malentendido, porque la mayoría de la gente que nunca ha estado ahí lo conoce solo por su reputación y la mayoría de la gente que sí ha estado ahí sabe que esa reputación es real en algunas cosas y completamente injusta en otras. Lo que es innegablemente cierto es que Tepito tiene una economía paralela de escala industrial, con el mercado de productos robados, pirateados y de contrabando más grande de América Latina funcionando en sus calles con una organización y una eficiencia que muchos mercados formales no tienen. Y que esa economía está protegida por redes de control territorial que llevan décadas negociando su coexistencia con las autoridades en términos que ningún funcionario ha documentado oficialmente pero que todos los involucrados conocen. Los operativos policiales que entran a Tepito no entran de sorpresa, y cuando lo intentan los resultados son predecibles. Los puestos se cierran en minutos con una coordinación que solo es posible cuando hay sistemas de alerta funcionando, los pasillos se vacían antes de que llegue el primer patrullero, y cuando la operación termina el mercado regresa exactamente al punto donde estaba antes como si no hubiera pasado nada, porque para la economía de Tepito efectivamente no pasó nada. Zona 6. Doctores, las colonias del Centro-Sur. La colonia Doctores tiene una dualidad que muy pocas colonias de la ciudad pueden igualar. Es la sede del Gimnasio México, uno de los templos más importantes de la lucha libre en el mundo, y también es históricamente una de las zonas de mayor presencia de organizaciones criminales en el centro de la ciudad. Específicamente en las calles que quedan a espaldas de los grandes ejes viales donde la densidad de vecindades antiguas y de comercio informal crea una geografía urbana que desde la calle principal parece normal y que a 2 cuadras hacia adentro tiene una lógica completamente distinta. Los policías que cubren esa demarcación tienen un conocimiento muy preciso de qué calles tienen presencia territorial organizada y cuáles no. Y ese conocimiento se traduce en patrones de patrullaje que los habitantes de la colonia leen con la misma facilidad con que leen cualquier otra señal del barrio. Cuando la patrulla da vuelta en cierta esquina y no continúa hacia adentro, los vecinos saben exactamente qué significa eso y ajustan su propia circulación en consecuencia, porque llevan años aprendiendo a leer esa ciudad dentro de la ciudad. Zona 5. Iztapalapa, zonas de la periferia oriente. Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México con más de 2 millones de habitantes, y eso solo ya la convierte en un territorio de una complejidad administrativa que desafía cualquier modelo de gestión urbana convencional. Pero dentro de esa complejidad hay zonas específicas, particularmente en la periferia oriente de la alcaldía donde los límites con el Estado de México crean franjas de territorio que históricamente han sido difíciles de administrar desde cualquiera de los 2 lados de la línea. Donde la presencia policial tiene características muy particulares que los propios habitantes de esas colonias describen con una franqueza que no siempre aparece en los reportes oficiales. Hay colonias en el oriente de Iztapalapa donde los operativos de cualquier tipo se coordinan previamente con líderes comunitarios que tienen un control real sobre lo que ocurre en esas manzanas. No porque la ley lo requiera sino porque la experiencia acumulada de años de intentar lo contrario demostró que sin esa coordinación los resultados son peores para todos los involucrados, incluyendo para la propia institución policial. Zona 4. La Merced, el corazón del centro histórico profundo. La Merced es una de las zonas comerciales más antiguas de la Ciudad de México, heredera directa del gran mercado que existía en ese lugar desde tiempos prehispánicos,
y hoy es un territorio donde conviven el comercio de mayoreo más importante del centro del país, redes de economía informal de todas las escalas, y una presencia histórica de organizaciones que controlan el acceso a los espacios de venta con una autoridad que precede a cualquier administración de gobierno que haya intentado ordenar esa zona. Los intentos de regularización de la Merced tienen un historial que se repite con una consistencia que ya nadie encuentra sorprendente. Cada administración anuncia una intervención, cada intervención produce resultados parciales y temporales. Y pasados los meses el equilibrio de fuerzas regresa a un punto que no es exactamente el mismo que antes, pero que tampoco es lo que la intervención prometía. Los policías que trabajan en esa zona lo saben, los comerciantes lo saben, los visitantes que van regularmente lo saben, y esa conciencia compartida de cómo funcionan realmente las cosas es en sí misma la forma en que la Merced se gobierna. Zona 3, Ecatepec, colindancias con la ciudad. Ecatepec es técnicamente Estado de México y no Ciudad de México, pero la franja donde ambas entidades se tocan es una de las zonas de mayor complejidad jurisdiccional del país, donde la línea entre las dos administraciones no solo es una frontera política sino una frontera operativa real que las organizaciones criminales que operan en esa área conocen y utilizan con precisión. Hay colonias en esa franja donde la policía de la Ciudad de México no tiene jurisdicción formal, pero donde los problemas de seguridad de la capital se originan y se resuelven con una frecuencia que hace que la distinción entre qué lado de la línea es responsable de que sea completamente irrelevante para la gente que vive ahí. Los habitantes de esas colonias de frontera han desarrollado durante décadas estrategias de vida cotidiana que incluyen saber en qué momento del día ciertos espacios son transitables y en cuáles no, qué tipo de vehículo no debes estacionar en ciertas calles, y a qué hora es mejor no estar en determinadas esquinas. Y esa inteligencia de supervivencia urbana se transmite de padres a hijos con la misma naturalidad con que en otros barrios se transmiten las tradiciones del carnaval o de la feria. Patronal. Zona 2, Guerrero, la colonia que nadie quiere administrar. La colonia Guerrero está en el corazón geográfico de la ciudad, a menos de 1 kilómetro del Zócalo, rodeada de colonias que en las últimas 2 décadas experimentaron procesos de gentrificación significativos. Y sin embargo Guerrero se mantiene como un territorio aparte con una lógica propia que ha resistido todos los intentos de transformación que ocurrieron a su alrededor. Tiene mercados, tiene vecindades de principios del siglo XX, tiene una vida de barrio que en muchos aspectos es más auténtica que la de las colonias que la rodean y que hoy aparecen en las revistas de tendencias. Pero también tiene una historia de control territorial por parte de organizaciones que llevan décadas operando ahí con una continuidad que sobrevivió a cambios de gobierno, a operativos de seguridad y a transformaciones urbanas que en otros contextos habrían modificado el equilibrio de poder. Los patrullajes en la Guerrero tienen características específicas que cualquier policía que haya trabajado esa demarcación puede describir. Hay una diferencia muy concreta entre el patrullaje de las avenidas principales y lo que ocurre cuando intentas entrar a los callejones y los patios interiores de las vecindades. Y esa diferencia no está escrita en ningún manual, pero está grabada en la experiencia operativa de todos los que han trabajado ahí. Zona 1. Tepito Profundo. Los pasillos que no aparecen en ningún mapa. Si Tepito como barrio ya es un territorio con reglas propias, lo que los capitalinos llaman Tepito Profundo es otra categoría completamente. Son los pasillos interiores de las vecindades históricas del barrio, los patios compartidos donde el comercio y la vida cotidiana ocurren completamente fuera de la vista de cualquier cámara de vigilancia, completamente fuera del alcance de cualquier patrullaje de superficie, y completamente gobernados por una estructura de autoridad informal que lleva generaciones funcionando con una eficiencia que muchos sistemas formales envidiarían. Hay investigadores de la UNAM que han documentado cómo en esos espacios interiores de Tepito existe una economía de escala que maneja volúmenes de mercancía que superan los de muchos centros comerciales formales de la ciudad, con sistemas de crédito, de abasto, de resolución de conflictos y de redistribución de utilidades que no tienen nada que envidiarle en sofisticación a cualquier modelo empresarial convencional, con la única diferencia de que ninguna de esas transacciones aparece en ningún registro fiscal ni en ningún sistema de información gubernamental, porque el sistema fue diseñado específicamente para que no aparezca.